Les recuerdo que pueden dinamizar el Congreso con el hashtag Congreso Coordinador Parentalidad en sus redes sociales y comentarnos. Muchas gracias. A continuación, damos la palabra a Mariluz Sánchez García Arista con la comunicación, técnicas de comunicación verbal y no verbal en los conflictos familiares. Adelante, Mariluz, tienes la palabra. Venga, pues, bueno, yo quiero empezar mi intervención con la palabra gracias. Voy a hablar de comunicación, también de palabras y de gestos. Y la palabra gracias es de las palabras más beneficiosas para nuestro cerebro. Ya veréis que también hablo de cerebro porque desde que aprendí para escribir mi libro del cerebro hostil al cerebro inteligente, neurociencia, conflicto y mediación, no me puedo apear de conocimientos que la neurociencia nos aporta. La palabra tiene efecto en nuestras emociones y tiene efecto en nuestras actitudes. Y la palabra gracias la quiero dirigir, bueno, a Gonzalo y todo el equipo que facilitan este congreso, que es un encuentro estupendo. Enhorabuena por él, por el día de ayer, que fue muy, muy rentable a nivel de aprendizaje, y por la oportunidad de hablar de lo que me gusta. Gracias, gracias y gracias. También gracias a todas las compis ponentes, porque sigo aprendiendo de vosotras, y también gracias a todas las demás personas que no son ponentes en esta ocasión, pero que sí son compis de camino. A algunas no os conozco, pero a muchas sí. Gracias por estar ahí, también escuchando. Ya sabéis que mi lema es siempre que juntos, sumando, avanzamos. Así que vamos a ello. Vamos a intentar avanzar otro poquito más, impulsando la mediación, impulsando la figura de coordinador de parentalidad tan necesaria. Bueno, ayer quedó claro que los conflictos en sistemas familiares, conflictos de ruptura muy escalados, son importantísimos, son significativos, no solo por el dolor que tiene el desencuentro muy escalado en la pareja, sino por las consecuencias que trae para los hijos e hijas de esa pareja, que son muy significativas, porque estamos hablando de consecuencias que tienen que ver con sus propias raíces, con su propia mochila educativa, donde van los estilos relacionales y comunicativos, y también con el propio desarrollo y construcción de su identidad. Importantísimo. Estos niños y niñas, como muy bien estáis diciendo ya algunas compis, van a repetir esquemas relacionales y van a repetir en su presente y en su futuro, por supuesto, y en el futuro de que lleguen, cuando lleguen a ser progenitores a su vez, esos esquemas que son insanos, que son dañinos, que son tóxicos. Y por tanto, cuanto más sepamos sobre cómo manejar esto, más prevención podremos hacer. Y la prevención, que es una palabra para mí estrella, para mí totalmente necesaria, salió ayer también, durante la tarde sobre todo. Yo quiero traerla de nuevo aquí. La prevención se tiene que dar siempre en paralelo al abordaje, a la intervención. Hay una cita de un autor que os traigo porque me gusta mucho, también está en mi libro. Robbins dice que la forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestra vida. Fijaos si es importante que entendamos la comunicación humana, tanto la verbal como la no verbal, que la entendamos para poderla gestionar mejor. Y hablo a nivel personal
y a nivel profesional, no solamente a nivel profesional, también a nivel personal, porque para mí lo personal y lo profesional están intrínsecamente unidos, intrínsecamente unidos. Por tanto, para conocer esa comunicación, el punto número uno que yo quiero poner aquí encima de la mesa entre nosotras y por si acaso luego genera debate y continuamos profundizando es que la comunicación está completamente unida a las emociones. No se puede dar la una sin la otra sin la una. Están completamente, intrínsecamente unidas y además se condicionan y se retroalimentan continuamente. Entonces, ¿cómo podemos entender mejor la comunicación unida a las emociones? Pues la neurociencia nos da muchas pistas, ¿no? Nos dice cómo es ese proceso comunicativo, ¿dónde se inicia? En realidad, yo he aprendido una cosa en estos últimos años y es que todo, y permitidme que diga todo, se inicia en las emociones. Todo. La comunicación también. ¿Dónde se inicia? Fijaos, yo voy a utilizar la metáfora ya conocida y muy plástica de la mochila educativa, quizá porque mi sesgo de formación y oficio nunca puedo olvidar que queramos o no, estamos emitiendo modelos cuando nos relacionamos, cuando actuamos, según nos comportamos. Entonces, en la mochila educativa llevamos cosas muy interesantes aprendidas en la infancia. Una de ellas es nuestra forma de percibir la realidad. Percibimos e interpretamos. Percibimos e interpretamos es una manera aprendida, ¿no? Es el cristal con el que miramos la realidad, ¿no? Percibimos, interpretamos y desde la famosa amígdala, que son dos, pero que siempre hablamos en singular, la famosa amígdala de nuestro cerebro primario, esa parte pequeñita de nuestro cerebro primitivo, se activa con los estímulos externos de esa realidad que percibimos e interpretamos, se activa la amígdala y genera emociones. Y esas emociones nos impulsan a dar respuestas, impulsan nuestras actitudes, nuestros comportamientos. Y curiosamente, ahí empieza el doble camino que podemos seguir, el entendimiento que nace de la gestión emocional o de la hostilidad, del cerebro hostil, que solo funciona en ese código binario defensa-ataque. Y curiosamente eso tiene que ver también con la comunicación, porque si yo no gestiono mis emociones, la amígdala es la que, como dicen mis alumnos adolescentes, la que pilota, la que dirige mi comportamiento. Y ese comportamiento es hostil, es defensivo, es de ataque. ¿Cómo llego a la comunicación? A través desde esa activación de la hostilidad, desde ese binomio hostil, defensa-ataque, lo que yo hago es posicionarme. El siguiente movimiento es me posiciono. Por eso los posicionamientos son difíciles de trabajar si no trabajamos con las emociones, porque ahí están uniditos en la cadena del proceso. Me posiciono y rápidamente hago eso que dice el dicho popular, echo leña al fuego. Al cerebro le gusta tener razón, ¿sabéis? Entonces, en cuanto se posiciona, busca argumentos para seguir posicionado. Entonces se despliega un diálogo interior muy importante en comunicación, este elemento, el diálogo interior, porque es la conexión con lo emocional. El diálogo interior fija ese posicionamiento, lo retroalimenta y a continuación se genera la narrativa, esa explicación que yo tengo de qué está pasando y que siempre
sabemos cuando recibimos gente en mediación que si tú dices qué pasó o qué es lo que hay entre vosotros, tienen narrativas divergentes. ¿Por qué las tienen divergentes? Porque su proceso para llegar a las narrativas ha sido diferente y nace de su percepción e interpretación, nace de las emociones generadas a partir de ahí y se reflejan en las narrativas. Entonces, fijaos, todo este proceso, si yo como operadora de los conflictos, gestora de conflictos, desde el rol que sea abogada, sea psicóloga en el equipo psicosocial, sea jueza, sea coordinadora de parentalidad, sea lo que sea, yo tengo que saber cómo funciona esto, porque la manera en que se procesa para llegar a un conflicto, a una hostilidad mantenida, posicionada, es justamente al revés lo que tenemos que hacer, vuelta para atrás, para deshacer ese proceso y volverlo al punto inicial para llevarlo por mejor camino. Es decir, yo, como gestora de conflicto, trabajo con las narrativas de mis mediados, de mis personas atendidas a las que yo quiero ayudar a resolverlo. Sus narrativas, ¿por qué son importantes? Porque me ayudan a analizar realmente el conflicto con todos sus elementos y hacerme ese mapa completo de que puede ser, que es, de hecho, diferente en cada una de las partes. Ahí está reflejado, además, todo lo que yo tengo que trabajar con cada uno de ellos. Cada actor del conflicto necesita un trabajo diferente. Un trabajo diferente que se plasma, me da las pistas en las narrativas que traen, en su lenguaje verbal y no verbal comunicativo, que mi antena entrenada tiene que procurar entender, comprender, para comprenderles a ellos y su vivencia del conflicto. Yo creo que esta carencia, a veces en la formación de las personas que gestionamos conflictos, la carencia el entendimiento, la comprensión de este proceso y el trabajarlo con él, que igual que se ha gestionado, que se ha generado, se hace la marcha atrás hasta el punto inicial para llevarlo por mejor camino, es lo que nos explica que alguno de los progenitores llegue a actuaciones tan nefastas que nos levantan, nos ponen los pelos de punta, nos encogen el corazón, como el caso que los medios han traído estos días y como los casos que habéis ido trayendo cada una de las compis que habéis traído casos prácticos. Se encoge el corazón. ¿Por qué ocurre eso? ¿Cómo es posible que una madre haga daño a su hijo? ¿Cómo es posible que un padre haga daño a su hijo o hija? Pues es posible porque su cerebro está en modo hostil. Y desde ese modo hostil, una de las consecuencias del modo hostil es que se anula la parte racional del cerebro. El cerebro evolucionado humano ha generado la corteza cerebral y dentro de la corteza cerebral esa parte importantísima que es la corteza prefrontal, que es donde se aloja nuestra capacidad de razonamiento, nuestra capacidad también para la ética, para la empatía. Es que eso tiene que estar conectado. Dice Siegel que el cerebro inteligente es aquel en el que se integra la parte racional y la parte emocional. Las emociones y la razón tienen que ir de la mano, trabajando en equipo, como todos nosotros. Trabajando en equipo es el cerebro lúcido inteligente y es el cerebro capaz de ser consciente de las consecuencias de su comportamiento, de su actuación, de su toma de decisiones. Si no, no es consciente. Y eso es lo que pasa con estos progenitores que entran en una actitud y en un comportamiento que nos parece de locura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estas ocasiones?
Bueno, primero, he de decir que a mí me parece precioso, necesario, muy útil, estupendo y toda una oportunidad la figura de coordinación de parentalidad en un conflicto familiar muy escalado. ¿Por qué? Porque tiene esa facultad, esa facilidad para conectar con todos los actores del conflicto, con todos los miembros del sistema familiar, con los mayores y con los menores, con todos, y tiene esa información compartida consigo mismo y con todos ellos que le ayuda a ver esa vivencia del conflicto a cada uno de ellos. Y eso me parece toda una oportunidad. Ahora bien, ese coordinador de parentalidad, y no solo, todos los abogados y abogadas, jueces, juezas, magistrados y magistradas, todos los operadores jurídicos, todas las personas que intervenimos en los conflictos dentro del juzgado y fuera del juzgado, todas las personas tenemos que comprender cómo funciona este proceso de escalada del conflicto que tanto tiene que ver con la comunicación, porque si hay una consecuencia del posicionamiento y de ese echar leña al fuego con el diálogo interno, es que rápidamente se desconecta la parte racional y la amígdala pilota, como he dicho antes, la amígdala dirige e impulsa nuestras respuestas y lo hace porque esa desconexión hace que solo exista un pensamiento sesgado, una comunicación sesgada, distorsionada, una comunicación tan distorsionada que llega solo a poder, desde ese binomio culpa-razón, llega a demonizar al otro y a desearle todo el mal posible, incluso aun tirándole con sus propios hijos sin ser consciente del daño mutuo y del daño a los menores. Entonces, esta formación me parece necesaria y la quiero contextualizar dentro del proceso comunicativo, del proceso evolutivo de los conflictos, de cómo se generan, de esa génesis inicial desde la percepción e interpretación, y luego las emociones, y luego el posicionamiento, el diálogo interior, las narrativas, el pensamiento sesgado, distorsionado, y ese binomio donde yo tengo toda la razón, el otro toda la culpa, y ahí solo es cerebro hostil, defensa-ataque, todo vale con tal de ganarle, con tal de dañarle. Y ahí estamos nosotros y nosotras con todo nuestro buen hacer y con todo nuestro querer hacer una praxis de calidad y una praxis que lleve a buen término a estos actores del conflicto, miembros de un sistema familiar dañado. Porque como muy bien habéis dicho mis compis precedentes, dañar de esa manera a los niños, niñas y adolescentes dentro del sistema familiar no solo daña su presente, daña también su futuro, en el que ellos repetirán esas actuaciones porque han ido a parar a su mochila educativa, y es desde ahí, desde esa mochila, que todos y todas actuamos. Así que metamos en la nuestra personal, ese entrenamiento con nuestras propias emociones, con nuestro propio estilo comunicativo, con nuestro propio estilo de afrontar, abordar los conflictos personales. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros personalmente, como muy bien ha dicho anteriormente, por ejemplo, Katy, que ha dicho de lo personal a lo profesional, si nosotros personalmente somos capaces de no llegar a escalar y a convertir al otro en enemigo, sino en una persona que quiero que sea mi ex,
por supuestísimo, ahí tengo que ser asertiva, yo quiero que sea mi ex, pero no le he visto de enemigo porque es el padre de mis hijos y por tanto tengo que hacer consciente que mis hijos necesitan una madre, pero necesitan también un padre y no se lo puedo quitar. Esa manera de trabajarme yo personalmente, mis conflictos, mis emociones, mi comunicación eficaz, la verbal y la no verbal, mi diálogo interno, mis narrativas, mis actitudes ante ese conflicto que va a escalar si no lo hago, esa manera de aprender conmigo misma me vale para ayudar cada vez mejor a mis mediados, mis mediadas, a quienes yo, con las personas que yo trabaje en la gestión del conflicto. Y por tanto, esto no se nos puede olvidar, no somos personas que aprendemos técnicas. Aprendemos técnicas, sí, pero sabiendo que las técnicas tienen que ir conectadas con las emociones. Y esas emociones, tengo que tener ese foco puesto en mí y esa capacidad de introspección para saber qué estoy sintiendo. Primero, a nivel personal, cada miembro del sistema familiar alterado me activa de una manera. No todos me caen igual, no con todos me es tan fácil trabajar. Algunos me tengo que trabajar primero yo a mí misma, porque si hay una cosa importantísima que quiero dejar aquí, porque yo cuando he llegado a hacerla consciente, os aseguro que mis intervenciones han mejorado de calidad. Y es yo para intervenir con calidad en los conflictos y ayudar a las personas que lo llevan, que lo protagonizan, necesito legitimarlas. Es decir, aceptar a esa persona con toda su mochila educativa que yo detecto y que hay elementos que no me gustan, su forma de comunicar, su forma de dañar, su forma de ser inconsciente, su historial maltratador. No todos me caen igual, pero yo tengo que legitimar a todos y cada una, a todas y cada una de las partes, a todos y cada uno de los miembros del sistema familiar dañado, del sistema familiar con el que trabajo. Y ese trabajo es mío personal. Y a partir de ese trabajo personal yo consigo calidad en mi trabajo profesional, porque cada uno de los miembros me perciben a favor, me perciben con esa herramienta comunicativa que es que yo llamo nuestra varita mágica, que es nuestra escucha activa, empática. Estamos por entenderles, estamos de su parte, pero también de la parte de todos los demás. Y con eso que conseguimos generar confianza y a la par generar seguridad. Y necesitamos tanto la una como la otra. Necesitamos la confianza para que ellos desnuden su verdadera manera de vivir el conflicto y su manera de sentir esas emociones retenidas que no saben gestionar. Y necesitamos también que ellos se sientan, y ellos y ellas se sientan seguros, seguras de que tú, profesional de la gestión de conflicto, les puedes realmente ayudar y estás por ello. Entonces se entregan, entonces eres capaz de ese primer paso que tenemos que hacer con las personas que vamos a trabajar. Vincularlos, hacer un vínculo, ese hilo finito, invisible con ellos, que genera esa confianza, pero que también genera esa seguridad. A partir de ese binomio confianza-seguridad, ellos nos dan la autoridad moral para intervenir y se entregan. Si no trabajamos con estos procesos, conociéndolos y dándoles la vuelta y yendo
a la génesis, que son las emociones, cómo empezaron ellos a activarse emocionalmente y llegar desde la ética a ese trabajo personal que me lleva a un trabajo profesional de calidad. Por tanto, ¿qué pasa con mi comunicación verbal y no verbal? Pues lo mismo, si yo no tengo mi comunicación profesional en la gestión de los conflictos, desde el rol que sea, si no tengo esa comunicación profesional conectada a una buena autorregulación de mis emociones, difícilmente voy a ser creíble, difícilmente voy a generar esa confianza y esa seguridad que las personas con las que trabajo necesitan. Es decir, tengo que comprender bien que el camino del cerebro hostil al cerebro inteligente lo tengo que hacer conmigo misma, entenderlo, para hacerlo con cada una de las personas con las que trabajo. Yo siempre hablo, quienes me conocen saben que yo hablo de binomios, ¿no? Igual que hablo de binomio culpa-razón, que es lo que explica el posicionamiento en los conflictos, hablo del binomio empatía-asertividad, que es el binomio resultón, el binomio guay del Paraguay, el binomio que me da calidad, posibilidad de intervenir con calidad en las personas con las que trabajo, pero también a nivel personal en las interacciones con las demás personas. Y en el inicio del conflicto, que como decía Katy, tenemos que ser capaces de gestionar con inteligencia nuestros propios posicionamientos antes de tenerlos, es decir, prevenir nuestro posicionamiento a nivel personal, no vistiendo al otro de enemigo, vistiendo al otro de mi que es lo que quiero que sea, pero del padre de mis hijos, que es lo que seguirá siendo. Entonces, esto de generar con nuestra varita mágica, mediadora, que yo siempre plásticamente, que soy muy visual, me la imagino como la batuta del director de orquesta, desde ahí, con nuestra propia autorregulación personal hacia lo profesional, generamos armonía, generamos confianza, generamos seguridad, establecemos con cada uno y una de las partes en conflicto ese vínculo que nos permite tener esa autoridad moral como profesionales. Y eso, queridos, queridas, siento deciros que yo ya peino arrugas y llevo años en esto y nunca se termina de aprender. Cada caso es nuevo. Cada persona en conflicto es única y desde ese respeto personal y profesional yo debo acercarme a los conflictos e intentar intervenir con una calidad creciente porque seguimos aprendiendo. Por tanto, termino mi intervención diciendo, queridos, queridas, entrenar personalmente para intervenir con calidad profesionalmente no termina nunca. Sigamos aprendiendo desde nuestro propio entrenamiento y desde la propia reflexión sobre cada caso que tenemos entre manos. Muchas gracias y quedo abierta a vuestras preguntas si las tenéis o comentarios. Muchas gracias. Hola Marilu, soy Gonzalo. Hola Gonzalo. Cuando hablas de la mochila, a mí me da una sensación de que hay mochilas muy pesadas, que incluso están incrustadas como plomo fundido en la mochila. Y si además han vivido una realidad violenta y compleja, ¿cómo se tiene que administrar eso? Pues mira, Gonzalo, gracias por tu pregunta, porque es muy interesante y me da pie a decir algo importantísimo, bueno, que yo considero importantísimo, y es
con las mochilas educativas tenemos que intervenir y tenemos que prevenir. Esta palabra que se manejó mucho ayer y que yo quiero traer y ponerla con mayúsculas. Tenemos que intervenir, pero también tenemos que prevenir. De hecho, tengo un artículo ahí que voy modificando porque cada vez veo, me casan más los elementos del puzzle, que titulo Mochilas protectoras. Tenemos que dar a nuestros niños, niñas y adolescentes, que serán los adultos del mañana, como habéis dicho también vosotras, serán esos adultos de mañana, tenemos que darles mochilas protectoras. ¿Qué son mochilas protectoras? Aquellas que llevan esos elementos del proceso que hemos descrito, esa capacidad de percepción, interpretación, generar emociones, diálogo interior, posicionamiento, narrativas, esa capacidad de hacerlo desde un cerebro hostil a un cerebro inteligente, es decir, no permitir que nuestro cerebro se ponga en modo hostil, sino que entrenando, enseñemos a nuestros niños, niñas, adolescentes y a todos los adultos que se dejen a poner nuestro cerebro en modo inteligente, casi en automático, casi continuamente. Por eso termino mi libro diciendo, será una sociedad avanzada del futuro si conseguimos que nuestro cerebro esté en modo inteligente, no en modo hostil, de forma automática casi todo el rato. Hay cosas que nos van a activar emocionalmente y a lo mejor nos pillan con la guardia baja y ahí nos alteramos. Pero como entendemos el proceso, rápidamente hacemos conciencia para marcha atrás, a gestionar nuestras emociones y volver a, como dicen mis queridas Mado, Encarna y Nuria, recalcular ruta. El recálculo de la ruta, hacerlo. ¿Qué pasa cuando esas personas, como tú muy bien dices, Gonzalo, no han sabido, no han podido ni aprender lo positivo para tener esa mochila protectora, sino que al revés, tienen una memoria emocional dañada, realmente dañada, como los niños y niñas, los hijos e hijas de los que hablamos, realmente dañada. Y fijaos, la amígdala está al lado del hipocampo y en el hipocampo se gestiona el apetito, el sueño y también el deseo sexual y también la memoria emocional. Y cuando actuamos en automático, muchas veces nuestro cerebro está en automático y actuamos, saca los ladrillitos de nuestra actuación, los ladrillitos con los que se construye nuestro comportamiento, los saca de la memoria emocional. Claro, esos niños están dañados. ¿Qué hacemos con ellos? Trabajar con ellos a nivel individual. Y si yo no sé, busco profesionales que me ayuden. Yo siempre hablo de la multidisciplinariedad y hablo de que lo inteligente es la colaboración y lo inteligente es el equipo. Y yo siempre estoy abierta a ello. Me parece genial hablar y actuar desde distintas perspectivas profesionales para acabar ayudando a un miembro del sistema familiar dañado que lo necesita, si yo creo que yo no sé, pero no hago como que, bueno, es que no se puede. Sí se puede siempre mejorar, Gonzalo. Esa es la respuesta a tu pregunta. Se puede mejorar ayudándole a gestionar ese daño, y ese daño es emocional, y ese daño para ayudarle lo tiene que volcar. Yo tengo que generar tanta confianza que vuelque ese daño, y a veces él solo no sabe nombrarlo, y yo tengo que percibir ese reflejo del daño en las narrativas, en su forma, incluso en los dibujos, ¿no? Muchísimas gracias, Mariluz.